Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. El texto a meditar lo encontramos en Mateo 3, versos 1 y 2 que dicen: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan pudo haber iniciado su predicación en los primeros meses del año 27 después de Cristo. Ese mismo año, quizá en torno de la Pascua, cuando grandes multitudes viajaban hacia Jerusalén o salían de la ciudad, pasando por el lugar donde Juan predicaba. Juan predica generalmente en el desierto, para hacer destacar que se apartaba de los lugares donde la gente solía congregarse. Juan el Bautista proclamó el valor y la necesidad de bautizarse y de abandonar el pecado, como una preparación indispensable para la venida del Mesías y de su reino. El arrepentimiento, predicado por Juan, abarcaba mucho más que la confesión de los pecados pasados, como lo demuestran sus palabras de admonición. El arrepentimiento debía ser seguido inmediatamente por una nueva vida en la cual debían ponerse en práctica los principios de justicia ya revelados en las Escrituras. El arrepentimiento, la confesión y el perdón eran los primeros pasos que debían darse en la preparación del camino del Señor, para enderezar sus sendas. Además, para rellenar los valles y bajar los montes del carácter, es decir, se debe cambiar de propósito. El arrepentimiento comprende mucho más que la confesión del pecado. Cristo dejó en claro que el reino que estableció en ocasión de su primera venida no era el reino de gloria. El reino que había venido a establecer sería una realidad en el corazón de quienes creyeran en él y llegaran a ser hijos de Dios. El gobierno bajo el cual Cristo vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Algunos de los fariseos habían venido a Cristo y le habían preguntado ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Habían pasado más de 3 años desde que Juan, el Bautista, diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había repercutido por el país. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y sin embargo los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. Las obras de Cristo no solo declaraban que era el Mesías, sino que manifestaban cómo iba a establecerse su reino. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas, viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra interior de su espíritu y la comunión del alma con aquel que es su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana llevada a la perfección del carácter. Cuando Dios dio a su Hijo a nuestro mundo, dotó a los seres humanos de riquezas imperecederas, en cuya comparación nada valen los tesoros humanos acumulados desde que el mundo es mundo. Cristo vino a la tierra y se presentó ante los hombres con el atesorado amor de la eternidad. Y este es el tesoro que, por medio de nuestra unión con Él, hemos de recibir para manifestarlo y distribuirlo. Es el trono de la gracia, el cambio de corazón, cambio de carácter, vivir en la luz, alumbrar al mundo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.